Este tiempo es muy especial. Tengo muchas ganas de compartir con ustedes todo esto que Dios ha estado poniendo en mi corazón sobre los principios bíblicos que necesitamos conocer para que ninguna de estas crisis que golpean nuestra vida puedan afectarnos o puedan lastimarnos. Ustedes saben que si nosotros no nos manejamos por principios bíblicos, nosotros simplemente estaremos presos de la casualidad. Es decir, esperemos a ver qué pasa. Si sale bien, bien, y si no, también. ¿Por qué? Porque no tenemos principios bíblicos en nuestra vida, porque no ponemos principios o no hacemos acciones para que esas acciones den un fruto. Entonces, hoy quiero hablar de estos principios bíblicos para el éxito en medio de las crisis. Hemos hablado de crisis financieras, hemos hablado de crisis morales, hemos hablado de crisis familiares, de crisis sociales. Hemos tratado de abarcar todas las crisis que pueden venir a nuestra vida. Pero si nosotros no aplicamos estos principios en nuestra vida, muchas veces la crisis puede seguir viniendo a nuestra vida y golpearnos y afectarnos constantemente. Entonces, hoy quiero compartir contigo estos principios para el éxito en medio de la crisis. Solo recordemos algo. Dios quiere que su pueblo tenga una riqueza intelectual y no solo material. Entonces los principios sirven para una prosperidad física, para una prosperidad familiar, para una prosperidad en los negocios. Los principios de Dios sirven para que nosotros prosperemos en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros como cristianos debemos en sí estar claros que debemos destacarnos en todas aquellas cosas donde nosotros emprendamos algo. Si es en los negocios, debemos destacarnos en los negocios. Si es en las ciencias, debemos destacarnos en las ciencias. Si es en educación, debemos destacarnos en educación. ¿Por qué? Porque partamos del hecho de que Dios ya limpió nuestro corazón de todas aquellas trabas que impiden que nosotros avancemos. Nuestro corazón ha sido limpio de muchas ataduras emocionales que por mucho tiempo han sido trabas para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Dios ha quitado de nuestra vida vicios que hemos tenido anteriormente, donde se iban recursos, tiempo, espacio de nuestra vida y ahora ya no los tenemos. Entonces, con esa mente tan limpia que Dios ha hecho en nosotros, podemos hacer más cosas y crecer en más cosas en medio de nuestra vida y avanzar en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, hoy quiero que hablemos de estos 12 principios bíblicos que nos van a traer bendición en cada aspecto de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y primero quisiera que vayamos entendiendo el propósito por el cual Dios tiene el poder y la autoridad para estar en todos los aspectos en los cuales nosotros nos movemos. Proverbios 3:6 dice: en todos tus caminos tómale en cuenta y él mismo enderezará tus sendas. Esto quiere decir que si tú eres un arquitecto, un ingeniero, un doctor, un abogado, la profesión que seas, en cualquier camino que tú hayas tomado, tómale en cuenta a Dios. Si tú no le tomas en cuenta a Dios, ¿cómo Él va a enderezar tus sendas? Y este proverbio habla claramente que no interesa lo que hagamos o a qué nos dediquemos o cuál es nuestra profesión, nuestro estilo de vida o cómo hacemos nuestros negocios o el negocio en lo que hacemos. Dios está en todo y quiere enderezar nuestras sendas. Porque en lo que hagamos necesitamos que Dios nos corrija, porque a veces cometemos errores que no nos damos cuenta. Estamos en ese error una vez y otra vez y seguimos cayendo y ya es un punto ciego en nuestra vida. Y nosotros muchas veces no nos percatamos que lo tenemos y no tomamos en cuenta para mejorarlo. Entonces, desde la perspectiva cristiana que nosotros tenemos, la moral no solo se basa en comportamientos estancados o estancos, sino que son normas de ética que están designadas a impregnar todos los aspectos y las dimensiones de nuestra vida. Es decir, Dios ocupa todo nuestro lugar, toda nuestra vida. Entonces, quiero arrancar con el primer principio que debemos tener en mente y que Dios quiere que nosotros entendamos, porque a veces como cristianos tenemos conceptos equivocados de la prosperidad y del emprender negocios que Dios quiere para nuestra vida y que nosotros avancemos en muchas áreas. Primero, entendamos la legitimidad del comercio y la riqueza. Dios quiere que todos nosotros entendamos que es lícito prosperar.
¿Cuántos saben eso? Es lícito prosperar y es lícito enriquecernos y es lícito que hagamos comercio. Está escrito en la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros no, es que la palabra dice que el rico no puede entrar en el reino de los cielos y que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja y los ricos no entren, por eso yo soy pobrecito. Eso no quiere decir, cuando la Biblia habla de los ricos, habla de aquellas personas que no hacen justicia con el recurso que tienen, con esas personas que más aman el dinero que a Dios. Pero nosotros podemos prosperar y ser ricos. ¿Cuántos quieren ser ricos? Los otros ya son. Sí, porque hay un anhelo en nuestro corazón de ser. ¿Quién es una persona rica? La que gana más de lo que gasta. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que aprendamos a producir. Pero primero, para poder producir, debemos entender que en nuestra mente no haya nada que nos detenga al saber que Dios ve legítimo el comercio y la riqueza. Dios lo ve de esa manera. Por eso cuando Dios habla en su palabra de la prosperidad de sus hijos, Dios no tiene ningún temor de decir cuán prósperos eran sus hijos. No tiene temor de decir cuántos recursos Abraham obtuvo o Moisés llegó a tener o Job tenía y luego tuvo más. Nunca tiene ese problema. No es que Dios está diciendo, no, para no lastimar los corazones, solo dile que tenía menos. No, que oculte, que guarde. Dios nunca hace eso. Dios quiere dar a conocer claramente, pero lo que sí quiere hacer claramente ver también es los peligros que hay detrás de la riqueza. Entonces, entendamos eso. El primer principio: es legítimo prosperar y hacer comercio. Los cristianos no tienen ninguna actitud negativa hacia los negocios, hacia la riqueza. Al contrario, nosotros pensamos que con Dios de nuestro lado, nuestros negocios pueden florecer y podemos crecer económicamente, como también lo hacemos intelectualmente, como también lo hacemos relacionalmente, como también lo hacemos en todos los aspectos en los que nos movemos. Entonces, es legítimo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y una de las partes que Dios quiere que entendamos es que cuando nosotros como personas llegamos al Tribunal Supremo, llegamos a ese día del juicio final, se le va a preguntar: ¿fuiste honesto en tus negocios? ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Dios va a preguntarnos a nosotros: ¿cuán honesto fuiste en todos los negocios en los que tú te metiste? Así nosotros no queramos verlos, hacemos negocio todo el tiempo. Desde que nos subimos en el bus, estamos negociando. Estamos haciendo las situaciones y debemos entender sobre los negocios que llevamos en el día a día. Cada momento, cada instante, todo trueque, todo cambio de un servicio por algo, por dinero, por recursos, nosotros estamos haciendo negocios y Dios quiere que lo entiendas. Dios quiere que entiendas que tú debes amar tu trabajo. Ama tu trabajo, como está escrito: del esfuerzo de tus manos comerás y serás afortunado y tendrás bienestar. Mucha gente no ama su trabajo. Son mercaderes de tiempo nada más. Van con mal genio al trabajo. No van de buena gana al trabajo. Bueno, de aquí no hay ninguno. Estoy hablando de otros que van con mala gana. Otra vez lunes, otra vez trabajo, otra vez esto, otra vez el otro. Y no quieren ir a trabajar porque no aprecian lo que Dios les ha dado. El trabajo sirve para madurar. El trabajo que llega a nuestra vida nos hace madurar. Y con el esfuerzo de ese trabajo, con las manos que tú trabajas, de eso vas a comer. La palabra de Dios dice: el que no trabaja, que no coma. Punto. Por eso algunos andan flacos. Porque dice: el que no trabaje, que no coma. Va, se acabó. No hay problema. Dios es así de claro. Pero nosotros como padres no somos tan claros. Más bien, al que no trabaja, pobrecito, hay que ayudarle y vamos a darle nosotros mismos. Y tenemos una conmiseración demasiado elevada hacia esas personas. Entonces, si tú amas tu trabajo, comerás del fruto de las manos, de lo que es tus manos, vas a ser tú una persona afortunada y tendrás bienestar en todos estos aspectos. ¿Quién es el rico? El que disfruta con profunda paz con lo que ha logrado hacer con su esfuerzo. ¿Quién es el rico? Aquel que es feliz con su porción. Eso es lo que Dios trata de hacernos entender. Primero, el que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñase a robar.
Wow, esta es una aseveración muy fuerte, pero es la verdad. Si no enseñas un oficio a tu hijo, es como que le enseñaras a robar. Porque en un momento dado se va a enfrentar a la sociedad y dice, yo no sé hacer nada. Lo único que puedo hacer es Robin Hood. Voy a robar para darle al pobre. Y el primer pobre soy yo. Entonces, tú eres el responsable de enseñar un oficio a tu hijo. No hay otra persona en este mundo que nosotros como padres que debemos enseñar a nuestros hijos un oficio. Tenemos que ver qué van a hacer nuestros hijos de grandes, hacia dónde van a ir, qué les gusta hacer, y yo les voy a dar visión del futuro de cómo ellos tienen que operar y hacia dónde tienen que ir. Entonces, el que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñase a robar. Segundo, es bueno combinar el estudio de la Biblia con una ocupación, pues el esfuerzo que requieren ambos hacen olvidar el pecado. Entonces, ¿es bueno leer la Biblia? Sí, pero es bueno también tener una ocupación, es hacer algo. No solo es que voy a leer la Biblia y a eso me dedico y es lo único que voy a hacer. No, tengo una ocupación. Porque es bueno, el esfuerzo que los dos hacen en nuestra vida hace que nos olvidemos del pecado. Entonces no puedo decir, no hice la comida porque estaba leyendo la Biblia. Estaba haciendo y se me fue el tiempo. Está bien que se te vaya el tiempo, pero lee la Biblia y mece el arroz. Porque tienes que tener una ocupación, tienes que hacer algo, no puedes estar solo en una cosa. Es necesario que nos movilicemos hacia lo que Dios nos está pidiendo. Son principios de sabiduría que debemos vivir en nuestra vida. En tanto que todo estudio de la Biblia que no es acompañado por trabajo, finalmente cesará y conducirá al pecado. Si solo te dedicas o dices que lees la Biblia, pero no está acompañado de trabajo, en algún momento va a llegar, cesará eso y te puede conducir al pecado. Entonces necesitamos nosotros estar en acción. Eso es un principio que Dios quiere que aprendamos. Dios anhela que aprendamos su palabra, sí, pero también anhela que trabajemos, que estemos ocupados, que hagamos algo productivo con nuestra vida y sigamos caminando. Si no, la crisis te va a alcanzar. La crisis moral te va a alcanzar si es que tú no estás ocupado en algo. Dice que la mente ociosa en algún momento cae en el pecado. Que cuando tu mente está desocupada, en algún momento la tentación llega y comienza a ser presa de ti. Y necesitamos entonces caminar sobre lo que Dios nos anima en nuestra vida. El que depende de otros para vivir, vive en la oscuridad, como si no estuviera vivo. Esto es para los arrimados. Esto es claro, el que depende de otros para vivir, vive en la oscuridad, como si no estuviera vivo. Y a veces nosotros tenemos que salir de esa comodidad como padres y enseñar a nuestros hijos a movilizarse hacia la ejecución de las cosas. Tenemos que enseñarles a trabajar. Quinto, aquel que tiene 100 sirvientes debe él mismo ocuparse de algunas tareas. No importa si tienes muchos sirvientes. No importa si tienes mucho dinero, ocúpate de algunas tareas. Haz algo. Por favor, ocúpate de alguna cosa. No te quedes sin hacer nada, porque también esto es caer en ociosidad. Tienes que hacerlo. No interesa el nivel económico, la posición en la que estás. Ocúpate de algunas tareas. Vamos a hacer aquí un curso intensivo de cómo planchar camisas. Sin 3 rayas. Espero que envíen a sus esposos, señoras. ¿Cuántas van a mandarles? Eso. Las otras tienen miedo, digan nomás, estamos aquí en confianza. ¿Verdad? Ya saben algunos, bueno, ellos van a ser los instructores. Entonces, aquel que tiene 100 sirvientes debe él mismo ocuparse con algunas tareas. Sexto, no trabajar lleva a la inestabilidad mental, mientras que el trabajo mantiene al hombre centrado y con propósito. Si tú no estás enfocado en un trabajo, si no estás haciendo algo, tu mente no está trabajando con propósito. Y una mente, cuando no trabaja con propósito, entra a divagar en muchas cosas. La inmortalidad de la pulga.
Entras y piensas, sacas deducciones de cosas y cosas que no sirven para nada, porque tu mente no está enfocada en lo que Dios quiere hacer con con todos aquellos que tienen que estar buscando en nuestra vida. Entonces, el primer principio tiene que ver con la legalidad para hacer comercio y para enriquecer. Dios cree en eso. Segunda cosa, el peligro de la riqueza. Quien ama el dinero nunca estará satisfecho, siempre querrá más. Eso dice Eclesiastés 5:9. El que ama el dinero, ese es el peligro del cual Dios quiere protegernos. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros no tengamos. Amor al dinero no. Primero es el amor a Dios, el amor a nuestra familia. Y luego es a cualquier otra cosa. Cuando nosotros vemos esto, vemos la ansiedad que puede nacer en el corazón de las personas. Quien tiene 100 quiere 200. Cuanto más propiedades, más ansiedad, más preocupaciones pueden llegar a nuestra vida. Pero depende de nosotros cómo estemos preparados para administrar todo lo que Dios nos dé, pero sin amor al dinero. Porque a veces nosotros confiamos más en el dinero que en la provisión de Dios. Y eso es muy fácil, eso es muy sencillo de determinar en nuestra vida y lo podemos ver rápidamente en nuestra vida. Y nosotros ya no confiamos en Dios, confiamos más en la riqueza que en Dios. El peligro de la riqueza, la decadencia de la fe sincera en general, despierta el culto al dinero. Cuando tu vida baja de nivel de fe, nace el amor al dinero, el culto al dinero. Cuando dejas de confiar en Dios, inmediatamente tu mente confía en los recursos que tienes o en el dinero que tienes. Por eso Dios te necesita a ti conectado con Él, seguro de estar con Él, caminar con Él en todo momento y en todo tiempo. Segundo principio, la educación y la cultura. De nada sirve la educación si no transforma tu cultura. Si nosotros nos podemos educar y sacar un montón de títulos, pero si no cambia tu cultura, ¿qué es cultura? Las cosas que hacemos regularmente. Si eso no es cambiado por el estudio, por la ciencia, por la educación, de nada sirve. Solo tendrás un título colgado en la pared, pero seguirá siendo el mismo. Y se supone que cuando estudiamos algo es para transformar algo en nuestra vida. El conocimiento debe ser un pilar fundamental de todo cristiano. Nosotros nunca podemos detenernos en el conocimiento. Tenemos que seguir creciendo en conocimientos, tenemos que seguir estudiando. Yo recuerdo, vengo de una generación, de la generación X, que cuando nos graduamos en sexto curso, nuestro lema era: dejemos descansar un año al cerebro, porque nos fundió el colegio. Y entonces mi mamá: ya anda a estudiar en la universidad. No, mami, estoy fundido. Fue muy duro el colegio, mamita, espérate. Y no quisimos estudiar. Ahora tengo 50 años y quiero seguir estudiando. Estoy inscrito en un MBA para sacar un nuevo título. En online, sí, pero voy a sacarlo. Quiero hacerlo porque no voy a parar de estudiar. Yo no me voy a detener en nada, porque quiero que mi cultura siga cambiando. Muchos dirán: pero es que yo no tengo plata para estudiar. Eso es de los ricos. $200 es mucho. $200 te gastas en irte un mes al cine. $200 te gastas en cualquier cosa. Puedes diferirlo y hacerlo. Y tienes que estudiar. Hay universidades públicas que permiten los estudios. Mi carrera costó, con todo y fiesta, $500. Y en la fiesta creo que fueron los 400, porque los 100 era el estudio. Pero eso es verdad, podemos estudiar en cualquier momento. Yo me estudié en la Central, que con mucho orgullo me gradué ahí en contabilidad y auditoría. Esa es la parte que a mí no me gustaba, pero mi mamá me obligó. Porque me veía ahí que andaba medio en la onda light del fútbol, el fútbol. Sí, mijito, está bien el fútbol, pero primero estudie. Entonces, la educación debe ser algo que nosotros siempre debemos estar
observando en la vida de nuestros hijos. Siempre tenemos que estar caminando con ellos. Educación y cultura. La educación va a cambiar la cultura paulatinamente. Mira esto, el 70.7% de la población joven estudia en el Ecuador en las universidades. Eso es un buen porcentaje, ha subido, porque antes del 2014 era solo el 40% de jóvenes que estudiaban. Ahora, lo preocupante es lo siguiente, que 7 de cada 10 estudiantes son la primera generación en ir a la universidad. Eso quiere decir que sus padres, sus abuelos no fueron. Jóvenes de 18 a 24 años, 7 de cada 10 de ellos son la primera generación que está yendo a estudiar en la universidad. Esas son realidades nuestras de nuestro país. Y que tenemos que ir cambiando y tenemos que ir modelando en la vida para que nuestros hijos vean nuestra superación constante en educación y en el cambio de cultura que nosotros debemos vivir. Tercera cosa, preguntas y no respuestas. Ese es un principio que tú debes tener en tu mente. Siempre tienes que enseñar a tus hijos a hacer preguntas. Tus hijos todo el tiempo deben preguntar en el lugar donde están. ¿Cuál es la pregunta que tú haces a tu hijo cuando vuelve del colegio cada día? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal la profesora? ¿Te calificó bien? ¿Comiste todo lo que te mandé? ¿Y qué llevó tu compañero? Ah, sí, porque la mamá es media vaga. Eso pasamos hablando, de eso. Lo que nosotros debemos hacer es preguntas, y la pregunta que un padre debe hacer a su hijo y que tú debes hacer a tus hijos de hoy en adelante es: ¿qué pregunta interesante hiciste a tu maestro para que no te quedes con dudas en tu corazón? Porque muchas veces llegan nuestros hijos y vienen con toda la duda, ¿y qué les enseñarían? Y vienen con las dudas, dices que no entendí que nada. Pero ¿y ahora qué estudiaste? No me acuerdo. Ese es peor que el enigma que le hicieron ahí a Daniel para que adivine el sueño que no soñó. Hermanos, nosotros tenemos que estar educando a nuestros hijos a que aprendan a hacer preguntas. El primer día que uno entra a clase siempre le dice el maestro: por favor, preguntarán. Cualquier cosa que no sepan, me preguntan. Verán que no hay pregunta tonta, solo tontos que no preguntan. Eso, desde primer grado hasta la universidad, me acuerdo que decía el profesor, pero nadie preguntaba. ¿Por qué? Por vergüenza y por querer salir rápido. Eso era una cosa así. Cuando tú das alguna cosa, no esperas o no hay gente que te haga preguntas. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan tener dinamismo mental y que ellos puedan tener un criterio en su vida. Debemos enseñarles a que hagan preguntas. En todo momento tenemos que estar con nuestros hijos y enseñarles a hacer la pregunta adecuada de algo que no entienden. Entonces, tú tienes que decirle: qué buena pregunta, o cuál fue la pregunta que tú hiciste a tu maestro, que el maestro se quedó sin respuesta. Porque a veces hay tantas preguntas buenas que el maestro también tiene que investigar un poco más para poder dar las respuestas a nuestros hijos. Pero si no preguntamos, si no tenemos esa cultura de preguntar, nunca aprenderemos. Y muchas veces nos graduaremos de la universidad y aún seguiremos con vacíos en nuestra mente porque nunca preguntamos. Con tal de que nos den el cartón, vean lo que sea. Pero no es así. La vida, tú tienes que ayudar a tus hijos a que sean dinámicos en su mente y una masa crítica para que ellos puedan ir más adelante. Hay un refrán que dice esto: pregunta a tu padre y te lo dirá, a tu abuelo y te lo relatará. Esto quiere decir que muchas veces cuando preguntamos a nuestros padres, él nos puede decir una cosa, pero si le preguntamos al abuelo, él tiene más tiempo para hablar más ampliamente de las cosas y de cómo eso ocurrió en su vida, de cómo eso tocó su vida. No es que el padre cría y el abuelo malcría. Cambia de dicho y pon este dicho: pregunta a tu padre y te lo dirá, pregunta a tu abuelo y te lo relatará. Eso es una cosa que debemos transmitir de generación en generación para que nuestros hijos aprendan. Seamos diferentes abuelos también. Seamos buenos abuelos, no solo los que malcrían.
sino aquellos abuelos que cuando algo nos pregunta a nuestro nieto, podamos nosotros darles a conocer más y más cosas, relatar lo que nosotros tenemos en nuestra mente para que nuestros hijos aprendan de nuestra experiencia y que nuestros nietos sepan de todas las cosas. Cuando nosotros relatamos eso, es algo increíble. Mi hijo Martín, hace poco tiempo le entró la loquera de preguntar cosas sobre el árbol genealógico. Entonces le preguntaba a mi esposa, ¿y tu apellido de dónde viene? Y mi esposa se quedaba, bueno, yo creo que de aquí, pero anda a preguntarle a tu abuelita, ella sabe. Y mi suegra se dedicó una tarde a estar conversando de todo y le relataba y le relataba. Y eso es un enriquecimiento para saber de dónde venimos. Aquel hombre que no tiene historia no va a construir un futuro. Necesitamos darnos esos tiempos para construir nuestro futuro. Tenemos que ir caminando en una masa crítica sobre nuestros hijos y sobre las cosas que nosotros hacemos. Justo cuando tenía las respuestas a todas las preguntas, me cambiaron las preguntas. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros íbamos a dar un examen y siempre averiguábamos cuál fue el otro curso que dio primero? Y ahí íbamos corriendo, ¿y qué te preguntó? Y teníamos ya todas las preguntas y cuando íbamos ya se enteró el profesor y cambió. Y ya no sabíamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una masa crítica aquí de saber estudiar, sino que queremos lo más fácil, lo que es más rápido, las cosas que son. Educa a tu hijo de una manera distinta, de una manera diferente. Cuarto, ¿quién es el sabio? Esto es un principio para nosotros transformarnos en personas sabios. Sabia es aquella persona que tiene la visión futurista. No solamente el que tiene el conocimiento, sino el que tiene la visión de cómo aplicar el conocimiento actual que tiene para lo que viene en el futuro. Y tú tienes que comenzar a caminar con gente sabia. Tú tienes que transformarte en una persona sabia que puedas ver el futuro, lo que viene, lo que se avecina, las cosas que están por llegar a nuestra vida. El sabio cristiano no acumula conocimiento, sino reflexión, pensamiento, exégesis, interpretación, innovación. Eso debe estar en nuestra mente todo el tiempo, todo momento. Debemos ir más allá de las cosas. Debemos ser realistas y hacer un análisis claro de lo que vive nuestra sociedad, pero podemos ver más allá la ejecución o lo que Dios va a obrar para cambiar esa realidad que vivimos. Porque eso es ser un cristiano sabio, conocer la realidad que estamos viviendo. Hay una realidad afuera de estas paredes, hay una realidad que todos lo vivimos, lo experimentamos y sabemos, y debemos estar al día, leer las noticias, estar al tanto de las cosas. Por lo menos el encabezado de las noticias debes leer y saber y formarte criterios de lo que estamos viviendo. Pero si solo estamos divagando y no conocemos la realidad que vivimos, eso no está bien. Necesitamos conocer la realidad, pero saber lo que Dios va a hacer en el futuro, de cómo Dios va a operar. Dios sabe cuál es nuestra realidad, pero Él quiere cambiar la realidad si nosotros tenemos fe. Entonces, sé un sabio, no solo acumules conocimiento, sino reflexión, pensamientos, interpretación, innovación. Eso es un sabio. Quinto, errantes y fugitivos. Piensa en esto. La maldición se transformó en bendición. Hace muchos años atrás, nosotros como ecuatorianos teníamos una gran maldición y que era que los ecuatorianos no había oportunidades a nivel nacional y salieron mucha gente afuera, alrededor del mundo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un pariente en el exterior? Casi el 90%. Tenemos un familiar en el exterior. ¿Por qué? Porque no había opciones aquí y tuvieron que irse a otros países a buscar un mejor futuro. ¿O por qué? Tal vez eran buenos estudiantes, fueron a estudiar en otro lugar y ahí se quedaron. O quizás fueron a otro país, conocieron a alguien y ahí se quedó. Por cualquiera haya sido la razón, pero tenemos gente fuera de aquí, errantes en otros lugares, gente que está en otro lugar y ahora somos ciudadanos del mundo global. Un inmigrante es una persona sin dinero que busca oportunidades. Y eso es lo que tenemos que ver y tenemos que entender lo que nosotros somos. Una nación de inmigrantes tiene que ser una nación de emprendedores. A cualquier parte del mundo que vayas, emprende. Emprende, yo te aseguro, si tú te vas a cualquier parte del mundo, no hay mote con tripa. Puedes emprender tu negocio.
tostado con cachos, no hay. Puedes emprender tu negocio, pero algo tienes que hacer, algo ha de haber en ti que aprendiste aquí en tu tierra y llevarlo a otro lugar. Tienes que ir a emprender, no solamente a conformarte con la sociedad o vivir del favor de otras sociedades. Tienes que ir a emprender, tienes que ser un emprendedor. Los sueños que Dios te ha dado, puedes llevarlos a la realidad. Eso ha sido, es lo que Dios tiene, es lo que tú tienes. Emprende, no esperes, emprende las cosas. Según los últimos datos publicados, Ecuador tiene 1.131.427 inmigrantes, lo que supone casi el 7% de la población del Ecuador que está afuera. Eso es lo que nosotros tenemos. Los principales países de destino de los inmigrantes ecuatorianos son Estados Unidos, donde va el 41.60%. España el 37% y seguidos de lejos por Italia el 7.95%. Por ahí están los ecuatorianos. Entonces cuando vayas, pon un restaurante ecuatoriano, porque va a haber una comunidad ecuatoriana que va a querer comer. Emprende, porque si somos errantes, somos una nación que necesita emprender. El emprendimiento es lo único que nos va a sacar de la crisis. Emprende lo que tú tienes en mente, lo que Dios te ha dado. Emprende, toma riesgos. Adelante, hazlo, pero con sabiduría para poder salir de las crisis que nosotros constantemente podemos estar viviendo. Y Dios quiere que salgamos de eso. Sexto principio para alcanzar el éxito en medio de las crisis: hacer los deberes. Esto es algo muy importante, hacer los deberes que nos corresponde a nosotros. Quien se esfuerza en la víspera de la cosecha, comerá en la escasez. Pero si nosotros no nos ponemos pilas, no vamos a comer. La palabra de Dios habla que el que haga algo con sus manos, ese puede comer. Pero el que no trabaja, que no coma. Así es lo que la palabra nos quiere mostrar en nuestra vida. Que tú debes esforzarte siempre para hacer mejor las cosas. Conoce el mercado. Investiga la competencia. Comienza a tener un plan comercial de lo que tú quieres hacer. Pero cada vez que evalúes, busca a gente sabia a tu alrededor para evaluar las cosas. Porque a veces nosotros cuando evaluamos una cosa que vamos a emprender, siempre terminamos mal porque somos muy emocionales. Mi abuelito decía, carrera de caballos, parada de burros. Emprendemos algo y estamos tan animados que sí, eso va a dar, sí, vamos, sí, tenemos a Dios de nuestro lado, sí, vamos. ¿No investigaste el mercado? ¿No hiciste ningún plan? A la vuelta de la esquina te toca vender todas las cosas que compraste a menor valor. ¿Por qué? Porque nunca hiciste una investigación de las cosas que están a tu alrededor. ¿Dios está de tu lado? Sí, Dios está de tu lado. Pero Dios también pide que pienses un poquito en las cosas que vas a hacer. Que voy a poner almuerzos saludables aquí a $5. Bueno, al lado tuyo está McDonald's, $3 la hamburguesa. Y adivina qué quiere la gente. Hasta yo quiero con papas. Sí, porque la gente busca comodidad, no solamente salud a veces. Entonces estudia, investiga el mercado para que tú vayas adelante, porque Dios quiere un cristiano sabio. Un cristiano que entienda las escrituras, pero que sepa la ocupación del trabajo, investigando las cosas que están a nuestro alrededor para ser mejores y no solo emocionales. La riqueza de fácil comienzo no tendrá un final feliz. El que luchó por ella de a poco, ciertamente será exitoso. ¿Por qué? Porque va a poder enseñar a otros a alcanzar el éxito. Eso es lo mejor, no tener envidias y ayudar a otros a alcanzar el éxito que tú ya tienes. El hombre de fe tiene muchas bendiciones, pero aquel que se apura por hacerse rico no saldrá ileso. No hay prisa por hacerse rico, vamos paso a paso, pero vamos dando los pasos. El primer paso quizás es el más difícil y tienes que seguir avanzando porque Dios está contigo. Ese es un principio que tú tienes que entender en tu vida. Haz tus deberes, cumple con tus obligaciones, con todo lo que tú tienes que hacer. Séptimo, la relación con tus empleados. Esto es una parte muy sensible que a Dios le preocupa.
el cómo debemos tratar con la gente, sobre todo con la gente humilde que está a nuestro alrededor cuando nosotros operamos o necesitamos de servicios más básicos de los que se necesita de una preparación intelectual, y son los manuales. ¿Cómo trabajamos y cómo nosotros tratamos a la gente que nos hace algo artesanalmente? ¿Cómo tratamos a esa gente cuando vamos a la zapatería a que nos dé lustrando o cambiando las corridas o las tapas de los zapatos? ¿Cómo les tratamos? ¿Cuál es nuestra forma de dirigirnos a ellos? A Dios le preocupa esa relación que nosotros mantengamos con la gente. Levítico 19:13, no defraudarás a un empleado pobre y desamparado, ya sea uno de tus hermanos o un prosélito que está en tu tierra, no importa quién sea. Pero no vas a defraudar, tú vas a hacer las cosas como Dios manda, de la manera que Dios quiere. No retengas hasta el día siguiente el salario de los obreros contratados. Levítico 19:13. Dios anhela que tengamos un trato digno con las personas que trabajan para nosotros, que seamos empleadores y gente, pero que sepamos tratar a las personas y dar dignidad a las personas que están a nuestro lado. Mira esto, es prohibido avergonzar al empleado, sea expresándose de una manera desapropiada o interrumpiéndolo en alta voz con furia. El empleador debe hablarle siempre con respeto y con calma. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios quiere. Es un principio que la Biblia nos está enseñando. Donde la costumbre es alimentar a los funcionarios, debes alimentarlos. Si la costumbre es también darles postre, debes darlo. Todo de acuerdo a la costumbre local. En algunos lugares habrán costumbres distintas que aquí en nuestro país. Y si en otros lugares tienes que pagar más por lo que están haciendo contigo, pues tienes que hacerlo, porque es parte de eso. Nosotros aquí en Ecuador es muy difícil que soltemos la propina a las personas que nos atienden en el restaurante. Ya si se portó extremadamente buena nota y te puso más papas en el locro, ahí das. Pero en otros países es obligación. Ahí no es opcional. Entonces vas a otro país y te pones a sudar por la propina porque no es tu costumbre, pero en otros lugares es la costumbre. Eso es lo que quiere decir este refrán, que tienes que estar caminando con las personas de la forma apropiada y de la forma correcta, y tratar a la gente de la forma apropiada, de la forma correcta, en el tono correcto. El principio del trabajo en equipo es el tono en el que digas las cosas. Si no, acuérdate en casa. En casa no puedes pedir nomás así las cosas. ¿Sí? En casa tienes que pedir formalmente. Mi amor, ¿me pasas el salero? Porque si pásame el salero, ahí te va. Tienes que aprender a pedir las cosas, porque si no, muchas cosas pueden pasar. El tono de voz ayuda en muchas de las cosas, y tú, como un hijo de Dios, debes aprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Trata bien a tus empleados. Octavo, honestidad con los clientes. Eso es algo que Dios quiere para poder nosotros liberarnos de las crisis que vivimos y poner un valor agregado en la empresa o en el lugar donde tú trabajas. Cuando una persona llega al Tribunal Supremo, se le va a preguntar: ¿fuiste honesto en tus negocios? Y Levítico dice: no falsificarás las medidas en tamaño, ni en peso, ni en volumen. Tendrán balanzas justas, pesas justas, medidas secas justas, medidas líquidas justas. Yo soy el Eterno tu Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Todo tiene que ser justo. Me fui a la playa recientemente y me fui a comprar 5 libras de camarón. Dije: Señor, deme 5 libras. Claro, escoja de cuál quiere. De este deme. Ok, ¿no tiene uno pelado? No, aquí no vendemos pelado. Bueno, cogió, pesó y me vendió las 5 libras. ¿Y ahora quién me pela? Yo mismo le pelo. Y me cobró por la pelada. Y cuando le pesó tenía 1 libra menos. Sentí que estaba puesto una camiseta que decía: hagan de mí lo que quieran. Me sentí mal. ¿Por qué? Porque yo pagué por 5 libras. Y encima me cobraron de la pelada, botaron 1 libra en cáscaras y me fui con 4.
Y llegué donde mi esposa y me dijo, ¿trajiste las 5 libras de camarón? No le podía mentir. Dije, compré 5, pero me entregaron 4. ¿Y dejaste que te vean la cara? Si quieres voy a buscar las cáscaras, le dije. Pero es la verdad. Así nos hacen. Esa es la verdad de las cosas que pasan, porque no muchas veces somos justos. No hay justicia con las cosas y Dios dice que yo tengo que ser justo. No puedo falsificar la balanza, no puedo hacerlo. Dios dice, mira, Dios es tan minucioso porque esto es algo muy valioso. Por eso dice, mira, ni las medidas secas ni las medidas líquidas puedes hacer un error. Tienes que tener la balanza justa. Tienes que hacerlo justo. El otro día estaba hablando con un hermano que se congrega allá en Cumbayá con nosotros. Y yo le decía, ¿cuál es tu trabajo? Yo soy el que calibro las pesas para que tengan el valor justo. O sea que las pesas no tienen el valor justo. No, si no les calibras, no. Yo creí que eso solito se calibraba y que siempre pensaban las cosas. No, ahora hay alguien que les da calibrando para que hagan el peso justo. ¿Por qué? Porque continuamente no hay calibración sobre eso, ni en peso, ni en volumen, ni en nada. Es increíble, pero eso es lo que pasa y lo que sucede. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego, debes temer a tu Dios, yo soy el Señor. Si uno es honesto en sus tratos comerciales y la gente lo aprecia, se considera como si hubiera cumplido con toda la instrucción de Dios. Eso es algo importante que debemos guardar. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego, debes temer a Dios. ¿Quién es el sordo? El que no te oye o el que no está en ese lugar. No puedes hablar de esas personas. Aprecia a tus clientes, no hables mal de tus clientes, siempre habla bien de tus clientes, de tus proveedores, de la gente que está a tu alrededor. Habla bien. Yo sé que hay algunos que son bien complicados, pero habla bien, porque son los que nos dan de comer. Esa es la realidad a la larga de las cosas. No es que el cliente siempre tiene la razón, pero el cliente siempre tiene el dinero para comprar las cosas. 9, responsabilidad social, donación y diezmos. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Lo dice Proverbios 11:24. Y se vale mandar por WhatsApp. Porque este sí es un versículo muy claro. Tú y yo tenemos responsabilidad social. Tú y yo fuimos afortunados de que Dios nos dio la bendición de poder tener un trabajo, de poder tener una casa, de poder tener que comer. Hay otros que no lo tienen, ser responsables socialmente del que no tiene. De la viuda, del desamparado, del extranjero, ayúdalo. Eso es lo que Dios manda. Eso es lo que Dios dice en ti. Y el que da al pobre, depósito en el cielo hace. Así es que la próxima vez que alguien te pida algo, dáselo. Y si alguien te dice, pero ese de ir a comprar droga con eso, no importa, yo hice un depósito en el cielo, no ahí. Porque yo doy al pobre. Mi corazón es hacia el pobre. Yo no voy a estar investigando qué hace él con ese, es responsabilidad de él. Algunos son manipulados, sí son manipulados. Pero tú tienes que ser responsable socialmente. Y si sabes dar al pobre, también tienes que recordar esto. Tus donaciones, también tienes que ser justo con tus ofrendas y donaciones que tú haces. Y cuando ofrendas, no reclames nada. Porque de eso se trata la donación. Estoy donando, yo estoy donando esto. Mira, haz con eso lo que quieras, porque te estoy dando. Tú puedes donar algo a alguien y después le ves de trapeador a tu camisa. Bueno, era buena para trapeador, ¿qué culpa tienes? Porque nosotros a veces donamos y nos creemos superiores. No es así. Tenemos que donar libremente y cuando des tu diezmo, igual. Da a Dios lo que le corresponde a Dios. Ten cuidado con eso. Ten cuidado porque dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios responde sí, en sus diezmos.
Porque muchas veces el pueblo no entiende el principio, no quiere entender el principio, no le da la gana de entender el principio, no sabe del principio. Pero mira, recuerda esto, cuando tú eres fiel con Dios, Dios en su inmensa misericordia siempre hará lo propio contigo. ¿Por qué? Porque Dios dice que haya alimento en mi casa y yo abriré la ventana de los cielos y te sobre y abundaré. Entonces, sé fiel en tus diezmos. Yo no quiero hablar de eso porque no es el punto, pero solamente recapacita en tu mente y mira cómo estás tú trabajando en tus diezmos. Porque si das con generosidad, serás más rico. Pero si eres tacaño, va a venir a la pobreza. Y a veces el amor al dinero no nos permite diezmar de la forma correcta. Y a veces nos ponemos muy quisquillosos en esto del dar, del poder diezmar al Señor. Pero si la iglesia no necesita, todo tienen. No es por necesidad que damos, es por principio de bendición para nuestras vidas. Y eso es algo que tienes que entender en tu mente. Y mira este adagio para muchas veces tener claridad. Si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si solo me ocupo de mí, ¿quién soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Este adagio es muy interesante porque habla primero del egoísmo que hay en nosotros. Y decimos, y si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Si yo no me compro, ¿quién lo hará? Pero dice, ok, si te ocupas solo de ti, ¿qué serás entonces? Serás un egoísta que solo piensas en ti. Y si ya te ocupas de los demás, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿En qué momento vas a ser generoso con las demás personas o de qué manera lo vas a hacer? El hombre que está buscando un objeto perdido que le pertenece y también un objeto perdido que pertenece a su padre, debe buscar el suyo primero. Dios está queriendo hacerte ver que debes enfocarte en lo tuyo primero para luego poder ayudar al resto, para ayudar a las demás personas. El que se preocupa por los intereses ajenos antes que de los suyos, eventualmente será golpeado por la pobreza. Cuando tienes que hacer tu trabajo, haz tu trabajo, termina tu trabajo y ayuda a cualquier otro. No dejes a medias tu trabajo por ayudar a otro. Primero termina tu trabajo. Primero termina lo que tú tienes que hacer y luego ayuda al resto. Esto es como en el avión. Cae la máscara, póngase usted primero y luego al de al lado. Porque dice, no, el de al lado es más importante. Le va a poner, le faltó, ahí quedó. Primero ponte tú y luego ayuda al de al lado. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que primero hagamos nosotros las cosas para luego poder extendernos a los demás. Mira este adagio judío: justicia hasta el 20% de tus ingresos, diezmo hasta el 10% de los ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no debes gastar más del 30% de tus ingresos, porque si gastas más de eso, la pobreza puede venir a tu vida. Entonces, cuando ayudes, ayuda, pero de la forma correcta, de la forma adecuada, para que tú no te quedes sin el recurso para ayudar a los demás. Tienes que ser prudente. Dios también busca nuestra prudencia para hacer las cosas, porque si tú eres una persona generosa, hazlo, pero de la forma apropiada y de la forma correcta. Vamos a ir corriendo aquí, si el grupo de alabanza puede subirse. 10, internaliza correctamente y ten el networking en tu mente. ¿Qué es networking? Networking es sentarse a conversar con personas sobre negocios, sobre cómo producir más cosas. Porque ya me imagino, de aquí hasta el jueves han de estar hablando que la liga quedó campeón. No hay otro tema. Habla de otras cosas más interesantes. Habla sobre negocios. ¿Cómo puedo incrementar mi capacidad para poder tener mayores recursos? ¿De qué manera puedo hacer? Haz uso de gente que tiene experiencia en negocios para que tú puedas crecer. Si tienes el tiempo, la posibilidad de hablar con alguien que hizo algo grande o que es próspero, habla y dile, cuéntame los 5 secretos del éxito en tu vida. Y vas a ver cómo te vas a nutrir de grandes cosas. Con nuestros hijos, piensa en esto. Yo actúo o procuro actuar de esta manera con mis hijos. Si tú pagas a tu hijo por hacer tareas en casa, por lavar, por lavarte el carro, por barrer, si tú le pagas a tu hijo por hacer esas tareas, estarás creando un buen empleado. Pero si le pagas por leer un libro de creatividad, de ayuda, un libro sobre innovación, un libro sobre cómo crear negocios, estarás creando un inversor y un emprendedor. Entonces depende mucho de lo que tú hagas en la crianza de tus hijos.
cómo estamos criando a nuestros hijos o qué clase de hijos queremos nosotros tener y crear. Entonces, estilos de inversión. Una persona debe tratar de dividir su dinero en 3 partes: 1/3 en tierras, 1/3 en mercancía y 1/3 en la mano para transacciones inesperadas. Esto es algo que la palabra de Dios intenta hacernos ver. Intenta hacernos entender de la forma en la que debemos nosotros invertir en nuestra vida. Dios te ha escogido hoy convirtiéndote en su nación especial, como te lo prometió, para que tú guardes todos sus mandamientos. ¿Para qué te escogió el Señor? A ver, vamos a decirlo más fuerte. ¿Para qué te escogió el Señor? Para guardar sus mandamientos. Para eso te escogió el Señor. A veces no, me escogió para bendecirme. Sí, pero espérate. Quiero bendecirte, pero primero guarda mis mandamientos. Si tú no guardas mis mandamientos, no guardas mis principios, ¿de qué estamos hablando? Yo te quiero bendecir, pero guarda mis mandamientos, guarda mis principios. Yo con gusto te bendigo, pero guarda, sé guardador de las cosas en las cuales Dios te ha hecho. Y te tomaré como mi pueblo y seré para ustedes su Dios, y sabrán que yo soy su Dios, el que los sacó debajo de la subyugación egipcia, el que nos sacó de la pobreza, el que nos sacó de la crisis. ¿Quién es? ¿Quién es? Creí que se olvidaron. Pero es Dios quien nos saca de todas estas situaciones en nuestra vida, y debemos avanzar junto a Él. Es el tiempo que nosotros miremos y entendemos todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo quiero hacer hoy un acto profético. Quiero pedirte que te pongas de pie, los que puedan ponerse de pie, y si no puedes ponerte de pie, solo estira tus manos con tus palmas hacia arriba, y vamos a pedir a los ancianos, a los líderes, si pueden venir aquí adelante. Queremos hoy ungir tus manos con aceite, en señal de que hay una cobertura espiritual sobre tu vida, de que Dios quiere guardarte de toda crisis, de toda situación. Dios quiere guardarte. Pero si tú guardas sus mandamientos, Él puede guardarte. Porque si tú no guardas sus mandamientos, ¿cómo te puede guardar Dios? Entonces queremos ungir tus manos. Ahora van a pasar ahí donde tú estás, no te muevas. Todos los hermanos, pasen por acá por favor. Van a estar ungiendo tus manos con aceite, en señal de que estamos guardados. Distribúyanse ahí, hermanos, y empecemos a ungir con aceite las manos. Solo unge sus manos, topa sus manos con aceite, porque el aceite es la señal del Espíritu Santo, de una cobertura espiritual que hay sobre nosotros. Quizás a veces ni la vemos, pero está ahí. El otro día me llegó un meme muy interesante y decía, el cristiano le decía a su amigo: ¿y crees en Dios? Y él decía: no, porque no lo veo. Dice: qué lástima, porque te iba a dar wifi, pero como no le ves, no te doy la clave. Dios existe más de lo que tú crees, y nos cubre con su protección más de lo que tú crees. Isaías 41, Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Sigan, por favor, pueden ungir las manos de los hermanos. Isaías 41, 10 dice: no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Solo unge sus manos, no ores por ahora, solo unge sus manos. Deja que el Espíritu Santo, en este acto profético, no es ningún fetichismo, no es nada, es un acto profético, de que ese aceite que está en tus manos es la cobertura que Dios te da, y que nosotros, tus hermanos que estamos aquí, estamos abiertos a trabajar contigo, a caminar contigo. Isaías 41:10. Así que no temas, no importa la crisis que pueda llegar, no interesa las situaciones que vengan sobre ti. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, pueblo amado, porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer y te voy a cuidar. Te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Estamos bajo el cuidado de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.